La forma de presentar gráficamente las noticias se fue perfeccionando acorde con las posibilidades que brindan los avances tecnológicos y las demandas de un lector más informado. Una de las estrategias que implementan los medios es enfocar el mensaje a partir de la imagen. Se recupera uno de los sistemas de comunicación que utilizó el hombre de las cavernas, el de transmitir una determinada información mediante la combinación de texto e imagen, que hoy, hace algunos años, los medios retoman y expanden con la utilización de la ballena franca, infografía seleccionada en 2012 como la mejor de los últimos 20 años, publicada en la revista Viva de Clarín de 1995. Su autor, el catalán Jaime Serra, fue nombrado como el más influyente infografista de estas 2 décadas. Tanto la infografía como Serra fueron premiados por la prestigiosa Society for News Design, que desde 1992 entrega los premios Alejandro Malofiev, considerados como los Pulitzer de la infografía. Serra trabajó en Clarín entre 1995 y 2001 como jefe del departamento de infografía. Actualmente es el director de infografía e ilustración del diario español La Vanguardia. ¿Qué se puede observar en una infografía? En primer lugar, lo que más nos va a llamar la atención, que es lo que se convierte en el primer nivel de lectura, será una imagen principal que está representada mediante una ilustración. Esa ilustración, en la utilización de los colores, podríamos decir que se destaca del fondo, tiene un buen contraste en relación a lo que es el fondo y tiene mucho de realismo la ilustración. En torno a esa imagen principal podemos observar una serie de elementos, una serie de imágenes, de textos. Y si pensamos en los niveles o en las jerarquías de lectura, otra de las cosas que se va a destacar dentro de la infografía, por supuesto que va a ser el título. Fíjense que en este caso el título está acompañado de una bajada y podemos empezar a observar también los distintos niveles de información. Van a notar en esta infografía que no hay una sola forma de representar la imagen. Se puede representar de acuerdo a lo que yo quiera comunicar, con imágenes más complejas a partir del uso de fotografías o de ilustraciones hiperrealistas y con mucho detalle, o imágenes más simples, imágenes esquemáticas, puede ser algún tipo de gráfico. Se puede utilizar el valor comparativo de una imagen a partir de la representación de la figura humana, como vemos en este sector. También podemos ver gráficos más duros, como lo que está relacionado con gráficos estadísticos, la inclusión de algún mapa y distintos tipos de representación. Observen que más allá de que la infografía tiene mucha información y muchas categorías de datos, podemos ver que también existe un orden. No está todo planteado aleatoriamente dentro del espacio gráfico, sino que seguramente hay una grilla que normaliza toda la estructura. Con lo cual este es un buen ejemplo, no por casualidad fue seleccionado y es uno de los primeros ejemplos que suelo mostrarles a mis alumnos en las teóricas que doy acerca de este tema. La infografía se desarrolla a partir del complemento de diferentes disciplinas: el diseño, el periodismo, la ilustración, la comunicación. La infografía va a ser una explicación visual y sintética que va a integrar sobre la base de la imagen y el complemento de otros recursos gráficos la esencia de la información. Vamos con otro caso de Clarín. ¿Qué podríamos observar acá? ¿Qué cosas estuvimos hablando en la clase? ¿Qué es lo que nos llama la atención? Lo primero que vemos, pensemos, imagen principal. La imagen principal, mediante una representación una vez más hiperrealista, es una ilustración, pero con mucho detalle. Y acá lo que uno puede empezar a plantearse es qué tiene de particular esta decisión gráfica que hace que nos llame la atención. Número 1, el tamaño. En segundo lugar, podríamos pensar que este elemento principal se escapa de lo que es la caja tipográfica y, mediante la utilización del recurso de la sombra, comienza a tomar vida. Es como si el elemento estuviera caminando por encima de nuestra página. Esa decisión, cuando nosotros observemos otras infografías del mismo medio, vamos a descubrir que se mantiene como constante. Si seguimos observando la pieza, tenemos también diferentes recursos
El recurso principal también aplicado a esta zona con este elemento, con el agregado de las sombras que se escapa del espacio originalmente destinado, la utilización de títulos, bajadas y distintas categorías de información. Acá lo que podemos agregar es la descripción de un periodo de tiempo mediante una representación gráfica. Lo conocemos como línea de tiempo, se puede ver acá, y esto por supuesto que facilita los tiempos y acorta los tiempos de comprensión. El surgimiento de la infografía lo que va a hacer es revalorizar la función explicativa y didáctica que cumple la imagen. Conocemos el valor de lo didáctico en cada uno de los recursos que utilizaron nuestros docentes para enseñarnos, desde la tiza y el pizarrón, un manual escolar, un mapa, esos son recursos didácticos. La infografía lo que hace es revalorizar la función que la imagen cumple, el rol didáctico que cumple la imagen para favorecer esa comprensión. La comprensión se va a desplazar, ¿sí?, desde el registro textual hasta el registro visual con todo lo que esto implica, y va a contemplar los requisitos de toda estructura formal dentro del género informativo. Vamos a un caso más para analizar. Observen. Ya la visión cambia después de la observación de otras infografías. En primer lugar, lo que vemos es que hay una falencia asociada con un parámetro de calidad que debe darse y debe verificarse siempre en la comunicación visual, y que es el parámetro de legibilidad. Observamos la pieza y la elección compleja del fondo genera un contraste simultáneo que no permite tener la legibilidad necesaria. Por otro lado, podríamos observar que la cantidad de textos es excesiva, que puede llegar a simplificarse, y de esos textos pensar cuáles de todos esos datos pueden llegar a ser graficables. Que se pueda rescatar como positivo el intento de la utilización del mapa, mostrando un recorrido, favoreciendo la comprensión desde ahí, y por otro lado lo que podríamos pensar es en la unidad en la representación gráfica. Hay un estilo y una estética unificada que evidentemente fue pensado para el proyecto. Uno de los recursos que puede servir a la hora de pensar nuestras infografías es generar ciertas preguntas básicas. ¿Qué, quién, cuándo, dónde, cómo, por qué, para qué? Nos va a ayudar el hecho de plantear estas preguntas como para encaminar el contenido de la infografía. Estas preguntas básicas nos van a permitir informar acerca del hecho, el protagonista, el momento, el lugar donde se produjo el suceso, el modo, la motivación. Y acá me quiero detener. Una infografía que, como verán, no tiene una gran cantidad de textos, está resuelta en imágenes, y en una de las tantas ediciones de este premio que se hace a nivel internacional sobre infografías, en la edición número 10 de Malofiev, a varios infografistas se les pidió que determinaran cuál de las infografías en la historia los habían marcado, les habían llamado la atención, y Philip Green, que es un infografista de Sunday Telegraph, seleccionó esta pieza. Se llama El origen de la Tierra y de la vida. Este gráfico contiene gran cantidad de información, es una infografía generada por National Geographic, se publicó en 1985. No es sino una síntesis de la evolución geológica y biológica de la Tierra, describe Green. Su formación desde el Big Bang hasta la colisión con el espacio con un objeto que se convirtió en la Luna, la formación de los océanos, el efecto de la luz solar, el origen de la atmósfera, etc. Nos habla de la vida, la estructura de los organismos unicelulares, la respiración aeróbica, la vida de las células moleculares, la diversidad de animales, el hábitat de seres invertebrados acuáticos, el desplazamiento de criaturas acuáticas sobre la Tierra, la vida de las plantas y los insectos, los bosques, los dinosaurios, la floración de las plantas, los animales prehistóricos, la edad de hielo, las extinciones masivas, las placas tectónicas, etc. Solo una muestra de la ingente información que puede tener un gráfico. ¡Wow! Y saltamos a otro contenido.
Como planteamos en otra diapositiva, necesitamos respetar una estructura. Fíjense en este caso, con menos recursos, pero la estructura se mantiene. El planteo de situación mediante la utilización de un título, ¿sí? La utilización también, en este caso, de una secuencia relacionada con lo temporal. Hay números que indican cómo se fue desarrollando el suceso, el complemento de los datos más duros, de los datos estadísticos con alguna gráfica simple, y lo que en este caso podría llegar a ser el desenlace que se va a mostrar en estas imágenes. De esta forma se va narrando esta noticia, pensándolo como puros procesos. Los segmentos descriptivos se detienen sobre objetos que tienden a revelar y al mismo tiempo justifica cada uno de estos acontecimientos. Acá se puede mostrar un poco la estructura, ¿no? En una parte principal se va a mostrar un resumen con un titular, un encabezamiento, un planteamiento, con una bajada o introducción al tema. Después vamos a tener un relato con la situación o episodio, acontecimiento principal con sus antecedentes, todo eso va a generar un nudo. Y por otro lado el desenlace o las consecuencias, que era lo que habíamos representado en la foto. Siempre las infografías van acompañadas de una fuente y firma para darle credibilidad a la información. Otra de ballenas. ¿Qué elementos se pueden rescatar? Nuevamente el protagonismo de una imagen principal, la lectura que podemos generar a partir de la superposición de vistas de una misma imagen. Esto en una fotografía no lo podríamos ver, no podemos ver lo que se ve por encima y por debajo del mar, no. En cambio en la infografía sí podemos lograrlo. Observen que una vez más son diferentes las categorías de información, que es lo que ustedes deberían buscar en los textos que están desarrollando, que están analizando, como para saber de qué forma empezar a plantear todos estos datos, y nuevamente alguna línea de tiempo asociada con diferentes imágenes como para favorecer la comprensión. Tengamos en cuenta los mecanismos de lectura del ojo humano. Lo primero que hacemos es un barrido de toda la superficie. Vamos a reparar en algunas zonas tratando de identificar objetos conocidos. Los vamos a identificar reconstruyendo los elementos simples, más conocidos, y vamos a lograr la interpretación por asociación de elementos e ideas en función de referencias previas culturales y esquemas previos. Una infografía que no requiere demasiado tiempo para la comprensión, ni siquiera hace falta leer el título de la infografía. Es muy contundente lo que cuenta la imagen. Observen que la representación es prácticamente vectorial. Lo más complejo que tiene es el desarrollo de la representación del fuego, de la explosión, mediante la utilización de alguna malla más compleja, pero todo lo demás es muy simple su representación y nos alcanza, lo vemos y entendemos de qué estamos hablando. La infografía debería funcionar como una puerta de entrada a la página, una estructura que debe rescatar el núcleo comunicacional de la información, lo más importante, lo imprescindible. Va a integrar el contenido semántico total de la noticia y debe funcionar de manera tal que el lector quiera descubrir más información en la nota. Debe contemplar la legibilidad tipográfica y requiere eficacia comunicacional de imágenes y relación de forma, contenido con los textos.